Bueno, pasamos a nuestra segunda entrevista, que es con Javier Neves. Él es uno de los principales laboralistas del país, profesor universitario, ha sido también ministro de Trabajo. Y vamos a conversar con él, obviamente, sobre toda esta iniciativa de una flexibilización, reforma laboral, que por un lado ha sido lanzada en CADE, por otro lado también hay una política a nivel de gobierno, y vamos a ver los pros y contras de las medidas que están planteando, pero primero vamos a un poco hacer la parte descriptiva, ¿no? Porque muy buenos días, Javier, y muchas gracias por estar acá, ¿no? Buenos días, muchas gracias, Ernesto, Glatzer. Gracias por venir. Claro, porque la idea que parece como de sentido común, yo comentaba antes de comenzar la entrevista, es en el país hay muchos, los empleadores tienen que asumir muchos costos laborales, muy alto, ¿no? Incluso en comparación con otros países. Entonces, si queremos que los empleadores contraten más trabajadores o reducir la informalidad laboral, tenemos que bajar estos costos laborales, tenemos que flexibilizar. Entonces es como un buen objetivo que se plantea a partir de flexibilizar derechos laborales que son como excesivos, ¿no? Por ahí un poco ese es el rollo que se está planteando. Creo que hay dos puntos centrales. Uno, que la entrada y la salida de la relación laboral, o sea, la contratación y el despido, son muy rígidos y desalientan la formalidad y la contratación dentro de la formalidad, la contratación con duración indefinida. En otras palabras, la culpa de que haya tanto contrato temporal es la sentencia del Tribunal Constitucional que generalizó la reposición. Ese es un primer campo. Y el otro es el que acabas de mencionar, el de los llamados sobrecostos o costos laborales no salariales. En todo este campo, en ambos, yo creo que hay una manipulación de cifras enorme, ¿no? Por ejemplo, se dice en materia de los costos no salariales, son muy altos en el Perú. Pero ¿qué se incluye entre los costos no salariales? Gratificaciones y vacaciones, que son remuneraciones. Si nosotros revisamos las leyes respectivas a vacaciones y gratificaciones, vamos a ver que son remuneraciones. Entonces ahí tenemos 3 remuneraciones menos en el año, porque las están comprendiendo como si no fueran remuneraciones, ¿no? Entonces y dicen que el trabajador peruano es muy protegido, ¿no? Más protegido que en el resto de países de la Alianza del Pacífico. Ahí yo también creo que hay manipulación, porque escogen indicadores como por ejemplo las vacaciones, y puede ser que efectivamente tengamos más días de vacaciones. Pero ¿por qué no escogen la remuneración mínima? Salió una noticia en La República hace un tiempo, remuneración mínima, por ejemplo, en Perú, $280. Comparas con Bolivia, 297, Argentina, 468, Uruguay, 470, Chile, 456, Ecuador, 391, Paraguay, 371, Brasil, 325, la peor. Entonces, claro, si queremos hacer un debate manipulador, interesado, cada uno va a citar la parte indicador que le conviene, ya, claro. Entonces seamos honestos, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es un análisis global, no parcial. O sea, globalmente, incluyendo beneficios económicos y no económicos, el trabajador peruano tiene una protección mayor que el del resto de países de la región. A ver, que nos demuestren eso. Yo creo que es altamente improbable que estemos entre los primeros lugares en términos de protección. O sea, no estamos. O sea, no estamos. Y ahí la OIT, por ejemplo, no hay pronunciamientos, no hay alguien que diga objetivamente a qué nivel estamos
sobre el asunto, o cuáles son tus indicadores, porque yo siempre te leo que tú dices, no es cierto, esto no es así. ¿Cuáles son los indicadores que demostrarían que esto hay una manipulación de datos y que finalmente el punto de partida no puede ser que son unos privilegiados en sí mismos en términos de derechos laborales? Hay mucha ideología, ¿no? Hay mucha ideología liberal en ese debate. Por ejemplo, el efecto de la remuneración mínima, de la elevación de la remuneración mínima sobre el empleo. Creo que está acreditado que no incide negativamente, ¿no? Y no solo lo han dicho grandes teóricos como Stiglitz, ¿no?, sino Fernando Cuadros, viceministro de Trabajo, que ha hecho una serie de investigaciones, demuestra que no existe esa incidencia. Pero claro, ideológicamente, de Aldaus y otros, el comercio en general, van a repetir siempre que hay cuidado con elevar la remuneración mínima, ¿no? Entonces, yo creo que el primer paso para fomentar un diálogo es tener información confiable, actualizada, completa, y estamos lejos de eso, ¿no? Y claro, y el segundo sería que el procedimiento de revisión de la actual legislación se haga en el Consejo Nacional del Trabajo, ¿no?, que es la instancia tripartita de diálogo social, que es a la que le compete por ley y la que ha aprobado por unanimidad, o sea, no solo los sindicatos, los empresarios y el Estado, que allí debe debatirse la propuesta de reforma que ha presentado el Ejecutivo, ¿no? Pero ahí parece que ha habido un cambio, ¿no? Porque inicialmente era muy unilateral el asunto, venía de CADE, del Grupo del Comercio, después la hizo suya el gobierno, pero ahora ha habido como un retroceso y se va a discutir ahí, ¿no? Exactamente, creo que el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros lanzaron la propuesta que elaboró el MEF como propuesta del gobierno, pero creo que luego han meditado, espero, y han entendido que esto debe pasar por el Consejo Nacional del Trabajo, ¿no? Y si los propios empresarios, entre ellos Roque Benavides, que ha estado en la reunión del Consejo Nacional del Trabajo, han aprobado que esa debe ser la instancia, entonces creo que hay que ponerle un freno, ¿no? Claro. Y yo citaba en el Facebook, citaba unas declaraciones que de Bernardo Roca Rey, que me parecieron muy interesantes, pero que no se refieren, por supuesto, a la legislación laboral, sino a la ley de publicidad estatal, ¿no? Pero vean lo que dice, ¿no? Cualquier apresuramiento para regular un tema tan delicado resultaría contraproducente y podría conducirnos a un escenario de confrontación innecesario. Se aplicaría, pero perfectamente claro, a la legislación laboral. No nos precipitemos, ¿no? Claro. Sí. Ahora, el primer punto, a ver, es uno que están planteando de la reforma laboral, es que los empleadores puedan contratar a plazo fijo sin explicar la razón que sea, o sea, digamos, porque sí, o sea, que darle la facultad de, en lugar de tener que contratar a plazo indeterminado y solamente a plazo fijo cuando se justifique, que se le dé la posibilidad de contratar a plazo fijo por lo menos por un tiempo determinado, ¿no? Esa es una primera propuesta, ¿la puedes explicar? Sí. Sí. Mira, yo creo que acá hay una gran contradicción. El gobierno dice que su objetivo es fomentar la contratación de duración indefinida, que fue desalentada por la sentencia del Tribunal Constitucional del 2002, publicada en 2002, que en verdad generalizó la reposición. Pero si ese fuera el objetivo, ¿qué sería lo lógico proponer? Es decir, hay demasiados contratos de duración determinada. Entonces, ¿qué hago para fomentar que los contratos sean de duración indefinida? Me pongo duro con la contratación de duración determinada, cosa que aliento la contratación de duración indefinida, ¿no? O sea, me pongo mucho más estricto, tanto normativamente como en materia administrativa, es decir, en la inspección del trabajo, y
flexibilizo el despido, de modo que la reposición queda solo para los casos de discriminación y para todos los demás simplemente indemnización. Eso sería coherente. Claro. No sé si bueno o malo, pero sería coherente. Pero ¿qué es lo que quiere el gobierno? No quiere tocar la contratación de duración indefinida, en la que hay 11 tipos de contratos temporales disponibles, Ajá. algunos tan mal perfilados que permiten, o no solo permiten, sino casi han sido concebidos para facilitar la ilusión, Ajá. ¿no? Y además hay una cláusula general que dice cualquier otro que sea temporal, ¿no? No quieren tocar eso. O peor, quieren tocarlo para cambiar y decir que no se requiere ya ni siquiera causa. O sea, no una causa mal planteada que permite ser evadida, sino ya ni siquiera causa. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué sería lo lógico? Digo yo, pero no hay que ser laboralista ni abogado. Lo que va a pasar es que los empresarios van a seguir contratando con duración determinada. Claro. Porque la ley se lo permite y porque es más fácil y barato romper el vínculo al vencimiento del contrato que despedir y tener que indemnizar. Claro. Entonces, Ese es, digamos, el punto central, ¿no? ese es el punto, Sí, pero permíteme una cuestión más. Entonces, dentro de esa misma lógica, lo natural sería que uno dijera, ya, me pongo rígido en la contratación y flexible en el despido. Perfecto. El despido ahora va a ser sobre todo indemnizado, pero ¿qué voy a hacer para que tampoco se generalicen los despidos? Voy a subir las indemnizaciones. ¿Qué propone el plan? Bajarlas. Las indemnizaciones son más altas hoy de lo que en la propuesta del Ejecutivo serían en el futuro. ¿Cuáles, para que nuestros oyentes puedan seguir, Javier? No hay, ¿Cuántos plantea ahora y cuántos plantea ahora el son Ejecutivo? tope de 12 remuneraciones, O sea, y ya. lo que dice el plan del Ejecutivo no señala monto ni tope, Ya. pero dice que son muy altas. Ya hace lo mismo que las vacaciones, hace una comparación con los países de la Alianza del Pacífico, ¿no? Entonces, que esto significaría un gran desamparo para el trabajador. Todos contratados por vínculo temporal, ¿no? O muchísimos, y los pocos que tuvieran un vínculo permanente despedidos en cualquier momento con una indemnización recortada. Claro, ya no de ninguna manera el derecho a la reposición, Y solo para... indemnización recortada. Exactamente. O sea, por todos lados meten algo que, por todos digamos, lados. perjudica a Y a la vez la reducción de lo que ellos llaman sobrecostos, Ajá. ¿no? Claro. Gratificaciones Que y son vacaciones. gratificaciones, vacaciones y Sí. compensación por tiempo de servicios. Claro. Apoyo publicó una estadística interesante, hizo una encuesta, perdón, Sí. entre jóvenes, ¿no? La pregunta era, ¿usted qué beneficio estaría dispuesto a ceder con tal de obtener un empleo formal? 91% de los jóvenes dijo que se oponía a reducir gratificaciones, 87% a la compensación por tiempo de servicios y 78% a las vacaciones. O sea, que es evidente que de prosperar esta iniciativa desafortunada va a generar un rechazo social No. enorme. Ese puede ser Sí. la ley Pulpín de Vizcarra. Exactamente. Eso. Ahora, Vizcarra es centralmente un pragmático, digamos, salir un poquito de la cuestión del más laboral a la política. Él va a mirar eso también. O sea, su popularidad hoy día no es para él un dato cualquiera. Es su legitimidad. Entonces, vamos a ver cómo se mueve. Pero efectivamente, yo vi esa encuesta la comenté el otro día acá y es altísimo el nivel de rechazo a cualquier recorte de esas naturales. Altísimo. El propio Alfredo Torres, insospechable de izquierdismo, le dijo en esa nota al gobierno: si el gobierno piensa en serio enfrentar este complejo problema, debe empezar por entender que gran parte de la opinión pública está en contra de cualquier reducción de sobrecostos laborales, por lo que puede encontrar una gran movilización en contra. El único liberal que yo he escuchado que le diga eso, porque el resto son tan irresponsables que mandan al gobierno a adoptar medidas porque a ellos les convienen, que son impopulares, que van a generar movilización y protesta, y que frente a la cual, ¿qué van a pedir ellos? Represión.
simplemente, ¿no? Claro, porque el argumento es muy efectista, ¿no? Porque agarra y se dice, cuando estamos hablando de todos estos derechos, estamos hablando de un porcentaje mínimo de la población económicamente activa, porque la gran mayoría está en la informalidad y no tiene ingreso mínimo, no tiene vacaciones, no tiene absolutamente nada. Entonces no se preocupen, porque justamente lo que hay que preocuparnos es con esta mayoría de trabajadores que no tienen nada y no con estos privilegiados que lo tienen todo. Entonces es muy efectista, ¿no? Ese argumento se ha empleado siempre, ¿no? Jamás un empresario va a decir necesito esta reforma porque me conviene, porque va a ser rechazada. Entonces, ¿qué van a decir? Porque le conviene a la mayoría. Sí. Hoy día es la minoría la que está beneficiada. Él ni aparece. Claro. Entonces es oponerse, no él a los formales, sino poner el informal a los formales. Sí. Pero miren, este documento, el Plan Nacional, dice, no sé si esto se les escapó o hubo un topo o algo así, dice, luego de decir que por supuesto la legislación laboral es la culpable de la informalidad, cosa que se dice en el derecho del trabajo desde los años 20, existen otros factores que inciden en la informalidad, razón por la cual se puede notar que otros países registran un nivel de informalidad menor que el Perú, a pesar de tener un grado de rigidez laboral similar. Wow, claro. Interesante. Entonces quiere decir que la legislación laboral no es la única ni la principal culpable, que hay otras. Hagamos pues un estudio serio de determinar cada factor y qué peso tiene. Claro. ¿Y qué se hace para revertir cada uno de esos factores? Exactamente, y no ataquemos uno, ¿no? Claro. Este es el plan de competitividad. Sí, este es el plan. Y luego dice algo que también me parece interesante, que un factor que induce a la informalidad es el propio trabajador, que no quiere los altos impuestos en materia de renta, sí, ni de seguridad social. Ajá. O sea, el trabajador prefiere. Eso tampoco está cuantificado. Al trabajador le dicen, oye, tú quieres un contrato en planilla, pero te voy a descontar. No quiere. 13% de tu remuneración para pensiones y 15% por impuesto a la renta, o quieres por fuera y no pagas nada. Quiero por fuera. Claro, la gente quiere el cash, ¿no? Quiere el Entonces, este propio documento yo creo que nos está mostrando que hay que estudiar este asunto, ¿no? O sea, están derechos fundamentales de por medio. ¿El Estado haría una reforma tributaria sacrificando sus ingresos sin un estudio realmente completo, profundo? No. Pero una reforma laboral, sí. Claro, porque él no pierde, al contrario, sí, gana, porque también el Estado es empleador. ¿No? Sí, pues. Y ahora, bueno, pero ya y han concentrado en los últimos tiempos, pese a que yo aquí el otro día le pregunté al presidente del Consejo de Ministros, al señor César Villanueva, sobre el rumor de que ha habido una contradicción en el Ejecutivo entre lo que manda el presidente, lo que está mandando el presidente del Consejo de Ministros, con lo que dice el Ministerio de Trabajo, si es que había por ahí la idea de sacar al ministro de Trabajo, ¿no? Que dicen está poniendo algún nivel de resistencia a esto. Él me dijo que no. Pero ¿hay una contradicción, digamos, flotando ahí? ¿O hay ya, por las cosas que están pareciendo, una decisión casi tomada y es cuestión de administrar los tiempos políticos y sociales solamente? Mira, yo creo que el ministro de Trabajo ha tenido una disposición importante de conversar con el ministro de Economía. Por ejemplo, en materia de régimen agrario, que fue uno de los primeros debates, ¿no? El régimen especial agrario con menores beneficios, ¿se prorrogaba o no se prorrogaba? El ministro de Trabajo aceptó en algún momento que el régimen fuera permanente, y lo que propuso es que la pertenencia de las empresas al régimen fuera caso por caso, fuera periódica, ¿no? Por un año, y luego se evaluaba. O sea, creo que se veía una disposición a conversar, ceder, ¿no? Dentro de lo razonable. Pero luego viene la ley de negociación colectiva en el Estado. Y el Ejecutivo, el Ministro de Economía dice, la voy a observar, el presidente Vizcarra dice, la voy a observar.
Y entonces el ministro de Trabajo dice, bueno, a mí no me han consultado, yo estoy de acuerdo con la ley. Empiezan los problemas, ¿no? Y luego viene este plan, que para cualquier persona, yo no diría ligada necesariamente al mundo sindical, sino cualquier persona neutral, ¿no? Sería inaceptable. Esto no tiene justificación, tiene contradicciones. Entonces él lo rechaza. Y creo que lo que ha conseguido, que es derivar esto al Consejo Nacional del Trabajo y que aparentemente el presidente y el premier lo acepten, es una victoria, porque es el cauce democrático para discutir este tipo de planteamientos, ¿no? Claro, viene pues con, además uno siente el sabor de imposición, ¿no? Porque tú ves lo que ocurrió en el CADE. Yo con lo del grupo del comercio, yo soy una persona que cree que hay una concentración de medios, pero hago la broma que cuando la concentración de medios está a tu favor con lo que tú crees, por ejemplo, en la lucha anticorrupción, entonces es una maravilla porque te conviene. Pero cuando, por ejemplo, tú crees que esta reforma laboral debe ser discutida de otra manera, te chocas contra el comercio, porque el comercio no hay ningún matiz. No, acá es impresionante. O sea, los costos laborales, lo que ganan los trabajadores privilegiados son demasiado, hay que flexibilizar, pensando sobre todo en los pobres trabajadores que no ganan nada, y no incorpora una sola voz disidente, y además lo tiene en la mira desde el primer día al ministro. Sí, y a cualquier otro que viniera que fuera de esa misma tendencia, en esa cartera o en otra de las sociales, y peor, imagínense economía, ¿no? Sí. Una cuestión que quisiera plantearles es, está bien, esto va al Consejo, imaginemos que el Consejo logra un acuerdo, creo que hay puntos que ambas partes podrían ceder, y luego cómo se materializa esto, con acuerdo o sin acuerdo, cuál sería el camino, ¿no? Alfredo Torres, en el artículo que he mencionado, dice que un amicus curiae, o sea que alguien presente una demanda de reposición que llegue ante el TC, y los liberales presenten su documento diciendo por qué el TC debe cambiar su jurisprudencia. Parece un poco ingenuo, porque si los liberales hacen eso, nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer otro amicus curiae diciendo que no, y terminaremos discutiendo en el tribunal. Y eso tendría que ver mucho con lo que ocurra en junio del próximo año, si se nombra con la elección de los nuevos miembros del TC. Exactamente. Yo creo que están apostando a eso, Yo eso. creo que todo lo están derivando al Tribunal Constitucional, en la idea, y además el presidente del Tribunal Constitucional ha salido ya públicamente a decir que se apuren en nombrar, que ya se vencen. Sí. Cuando yo creo, el doctor Uriola me dijo el otro día, y coincido con él, que más bien debería esperarse ya al otro Congreso para nombrar. O sea, además, no lo este Congreso absolutamente fraccionado está en condiciones de lograr 80 votos, que me parece que son los que se necesitan para... mínimo, sí. Por eso. Una última cuestión de lo que yo quería plantearles. ¿Qué es lo que ellos quieren eliminar? El despido incausado. Ellos tenían una facultad, que era despedir sin invocar motivo, simplemente indemnizando, ¿no? Pero ahí hay un problema que no es solo ya del Tribunal Constitucional, sino de los instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿Se puede admitir el despido incausado? Miren lo que dice el protocolo adicional, ¿no? Dice, los trabajadores tienen derecho a la estabilidad de acuerdo con las causas de justa separación. O sea, debe haber causas de justa separación, y el convenio 158, que no está ratificado por el Perú a diferencia del protocolo, y que ellos citan cuando le conviene, claro, dice claramente, no se podrá poner término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta. Entonces el despido incausado, que estaba permitido en nuestra ley, no solo es incompatible con la Constitución, sino con los instrumentos internacionales de derechos humanos. Ahí podríamos terminar en un conflicto en el ámbito internacional, si se produjera esa reforma. Pero lo que pasa es que acá también hay que aclarar, o sea, que lo que se está discutiendo no es que un trabajador se quede en su puesto para siempre, como sea, sin trabajar, un ocioso roba, o la empresa ya no necesita trabajadores, no.
todas esas causales están previstas. Lo que se discute es, si no hay ninguna causa para despedir a un trabajador, sea de falta grave o sea técnica, ¿por qué lo vas a despedir? Y si lo despides, te arriesgas pues a que te hagan una demanda de reposición o de indemnización. Exactamente. Mire este cuadro, por ejemplo, que establece cuántas relaciones laborales hoy día en el Perú terminan por renuncia. 54%. ¿Cuántas por despido? 5%. ¿Cuántas por fin de contrato? 36%. O sea, el gran debate es sobre 5% de las terminaciones, ¿no? La gran parte de terminaciones es por renuncia o por no renovación de contrato. Y solo 5% por despido. Y de estas 5%, ¿cuántos son despidos justificados e injustificados? Y de los injustificados, ¿cuántos tienen reposición y cuántos no? Claro, estamos hablando de un claro. Estamos hablando de una cifra insignificante. Javier, usemos estos últimos minutos de la entrevista para un poco la situación política, a ver, por un lado, tu reacción frente a esto de pronto nuevamente Alan García, la víctima, chuponeado. ¿Cómo ves Creo que han hecho un nuevo ridículo, ¿no? Porque según tengo entendido de lo que he leído, es que el propio García pidió un resguardo, y que esta camioneta de resguardo es la que los apristas atacaron, ¿no? Diciendo que los estaban chuponeando. Bueno, creo que este señor va de ridículo en ridículo, porque primero el pedido de asilo, no solo a Uruguay, ya por lo menos nos consta que también a Costa Rica y parece que a otros países, y luego ahora dice que es perseguido y que lo están chuponeando, ¿no? Me parece absurdo. Yo lo siento, o sea, creo que ya ha tocado fondo, ¿no? Me parece lamentable que una persona que ha sido 2 veces presidente del país, aunque ha cometido presuntamente irregularidades mayúsculas en ambas, termine su carrera de ese modo, ¿no? O sea, si, mira, por lo menos Humala y Fujimori y Keiko afrontaron la justicia y terminaron comiéndose, en el caso de Humala, una prisión preventiva de 9 meses, y en el caso de Keiko, no sé, 10 días de detención preliminar, y ahora un mes, un poco más ya de una prisión preventiva, ¿no? Por eso, entonces, él no quiere, él no acepta, ¿no? Yo creo que si el fiscal Pérez logra armar una denuncia contundente, que creo que está en eso, le corresponderá pues la detención preliminar o la prisión preventiva según el caso, ¿no? ¿Y te preocupa esta tensión que hay, que es terrible, ¿no? Por el lado está Chávarri, que mucha gente pide que dé un paso al costado, pero él es el que está golpeando fuerte. Conversábamos de los procesos disciplinarios que tiene Pérez, de las investigaciones fiscales que tiene Concepción Carhuancho, ¿no? Es preocupante lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Bueno, es el acecho de esta gente, pues, ¿no? No van a perder su estatus fácilmente, ¿no? Ahora sí creo que, miren, el respaldo a las encuestas, el respaldo que tiene Concepción y Pérez es altísimo. Por encima del 70%. Es altísimo. Creo que Pérez tenía más que el presidente de la República. Me parece que tenía 67, creo. El presidente tiene 61 en esa encuesta, y Concepción y José Domingo Pero tiene 73, y Richard Concepción Carlos tiene 75. Pero lo importante en la encuesta también que es que a renglón seguido le preguntan a la gente si cree que la labor que hacen este fiscal y este juez es objetiva, es decir, se condice con lo que se está discutiendo en los juicios que la gente está viendo, y dicen que es objetiva. O sea, claramente distancian esa actuación con algún tipo de persecución por fuera de lo que establece la evidencia que se está discutiendo. Eso también es bien importante. Sí, y el presidente del Congreso me sorprendió, será parte de su pleito con un sector. No solo eso, dijo, no sé si lo tengo acá, pero dijo que no hay persecución. Sí. Dijo ayer en una entrevista, ¿no? Que publicó El Comercio. Dijo, esos señores están perseguidos por la justicia que está haciendo su trabajo. Eso es, pues.
Y Rolando Gatti, que es uno de los principales colaboradores Sí. en el marco de estas investigaciones, que es todavía miembro de Fuerza Popular, dijo: han subestimado al fiscal. Eso lo ha dicho en una entrevista, ¿no? Creo que Fuerza Popular subestimó al fiscal. O sea, creyó que lo podían sobrepasar y miren dónde ha terminado. O en todo caso cambiar fácilmente. Claro, ¿No? claro. Sí. Y creo que a eso se referían tanto, creían que controlando a Chávarri podían hacer de José Domingo Pérez lo que ellos quisieran. Claro. Pero ha salido el fiscal José Domingo Pérez de una manera como Rocío Sánchez, que es esta fiscal que acaba de pedir la detención y le han dado de Edwin Oviedo. Ya lo detuvieron en el aeropuerto por el caso de los cuellos blancos del puerto. O sea, esa justicia también se está moviendo. Sí, ¿no es claro. cierto? Y con un respaldo ciudadano enorme, ¿no? Como nunca ha habido, o sea, el descrédito, la vergüenza que nos ha provocado siempre el sistema de justicia, hoy día se ha revertido hacia... Última pregunta, una ilusión, Javier, ya ¿no? sé que es especulación, pero ¿crees tú que en la Corte Suprema salga elegido Víctor Prado para que pueda iniciar sus 2 años como presidente de la Corte del Poder Judicial titular? Es lo que yo desearía, ¿no? Por supuesto, como entiendo un sector importante del país. Ahora, creo que sería terrible que saliera elegido uno de los que sigue vinculado a la mafia, ¿no? Porque sería ya no solo el Ministerio Público con este sujeto ahí cual garrapata prendido del cargo, sino también el Poder Judicial, ¿no? O sea, tendríamos un retroceso enorme en las cabezas, ¿no? Además, ellos dos, Chávarri y el presidente de la Corte Suprema, como hemos conversado, serían 2 de los 7 votos que elegirían imagínate. al nuevo Consejo Nacional de la Magistratura Junta. Lo cual Nacional creo que por- tendríamos que hacer otro referéndum para cambiar la nueva Junta, ¿no? Sí. Y sacar a este par, Sí. porque es inaceptable que ellos sigan nombrando jueces. Ahora se materializaría lo que decía Inostroza Pariachi y su gente. Ya tenemos el control del Ministerio Público, tenemos que hacer lo propio en el sistema de justicia. El plan era que Inostroza sea presidente del Poder Judicial. Al no estar él, que efectivamente termine siendo o alguien que está vinculado a Inostroza, o alguien que sin estarlo juegue a favor de esos intereses, solo por los votos que ellos pueden dar inexplicablemente porque están ahí, Sí, son- sería tremendo, ¿no? Son Sí. 5 o 6 Sí, que hacen la diferencia. y no solo en la Corte Suprema, Sí, en el Callao, sí. en el propio Callao, son mayoría. Hay magistrados honestos, ocurre lo mismo. Ahorita está la señora Flor Sí, y, claro, ella está de interina, y están que le hacen la vida imposible. que le hace la vida imposible esta mafia. ¿Y qué va a pasar cuando tenga que elegirse al titular, que será, me imagino, en estos días también? Otra vez la mafia podría recuperar, o sea, en el Callao podría volver la gente de Walter Ríos, ¿no? Y en la Corte Suprema la de Inostroza. Hoy se eligen los presidentes también de todas las Cortes Superiores por ley por los siguientes 2 años, ¿no? Imagínense. Pero en fin, Latzer. Don Javier Neve, muchísimas gracias como siempre por haber Gracias venido a con tanta ustedes. claridad, y la gente lo valora y agradece muchísimo. En las redes han venido comentando esta explicación pormenorizada de lo que realmente está en juego. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amable. Tenemos que ir a una pausa, regresamos un instante, estamos aquí en No hay Derecho. Ya regresamos en No hay Derecho.